El tema que hemos empezado el día de hoy con esta primera sesión de webinars de prevención de blanqueo de capitales, pues guarda relación con las recomendaciones para mejorar las evidencias del programa de cumplimiento y del comité de prevención frente a auditorías, cualquier tipo de auditoría, tanto las regulatorias como las externas, como las internas. Es muy importante que pues indiquemos que vamos a hacerlo en base a experiencias del cliente. No es nuestra intención en ningún momento hablar de manera altamente técnica. Por el contrario, pues quisiéramos ser lo más, digamos, claros posible durante la presentación, hablar en un lenguaje bastante equilibrado, de manera que podamos, pues, todos seguir en orden la presentación y todos poder, pues, atenderla de igual forma. Mi nombre es Edwin Ríos, soy socio de administración de riesgos dentro de la firma RCM. Quisiera darles la bienvenida formalmente. Eh, Veo que tenemos algunos participantes de algunos países muy puntuales, a los cuales le damos la bienvenida también. Tenemos Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, México y Panamá. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias por su puntualidad y por atender nuestro primer webinar del mes de mayo en temas anti-money laundering. Bien, yo creo que antes de plantearles pues, nuestras recomendaciones, quizás se pregunten quiénes somos nosotros, RCM. Voy a ser muy breve en estas diapositivas para poder aprovechar el tiempo. RCM es una red internacional de firmas. Dentro del ranking mundial, pues nos colocamos en la posición número 6 de los servicios de contabilidad, asesoramiento, impuestos y auditoría. Estamos presentes en más de 120 países, con más de 810 oficinas y alrededor de 43.000 personas a nivel mundial, con ingresos aproximadamente por los 5.7 billones de dólares en lo que reportó la red al cierre del último año fiscal. Tenemos presencia en Panamá y a nivel de Latinoamérica, pues estamos en alrededor de 20 países con 77 oficinas y aproximadamente 3.000 colaboradores. Entre ellos pues tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y pues en nuestro caso Panamá. A nivel de Panamá, pues el equipo lo conformamos 4 socios, dos representando el servicio de auditoría externa, relacionada pues a lo que son los dictámenes de los estados financieros, revisiones especiales, procedimientos convenidos. El área de contabilidad en outsourcing o BPO, pues relacionada a los servicios de outsourcing contable, outsourcing de planillas, elaboración de reportes financieros. Nuestro departamento de impuestos, pues es responsable de ofrecer los servicios de planificación fiscal, precios de transferencia, declaraciones fiscales, peritajes, auditorías de cumplimiento fiscal y por último nuestro departamento de Risk Advisory Services, pues que es el responsable de dar los servicios de auditoría interna, tecnología, gobierno corporativo, gestión de riesgos y prevención de blanqueo de capitales. En auditoría interna, pues tenemos una experiencia bastante relevante, ha sido, digamos, nuestro fuerte en los últimos 10 años, pues dando los servicios de manera tercerizada, tanto a bancos como a fiduciarias, como firmas de abogados, entre otro tipo de empresas. Hemos participado en múltiples comités de auditoría, hemos dictado pues, múltiples capacitaciones de auditoría interna, sobre todo para transformar la función de auditoría interna utilizando el enfoque basado en riesgos del Instituto de Auditores Internos. A nivel de tecnología, pues todo lo relacionado a auditorías de sistemas y outsourcing de auditorías internas de sistemas y todas las certificaciones requeridas por el Estado, por la DGI, el Tesoro, la Dirección General de Ingresos, para efectos pues de certificar los libros contables, así como otras aplicaciones requeridas, por ejemplo, por Telered, como son en los bancos ACH, ATM o PIT. A nivel de gobierno corporativo, pues ha sido uno de nuestros fuertes también con lo que viene siendo las evaluaciones de madurez o evaluaciones independientes de manera de gobierno corporativo, en materia de gobierno corporativo, y en gestión de riesgo, pues de igual forma en gap análisis y diseño de procesos e implementaciones en lo que viene siendo la gestión de riesgos en Panamá. A nivel de prevención de blanqueo de capitales,
pues, que es nuestra materia del día de hoy, nos concentramos en alrededor de 5 o 6 productos, digamos relevantes. Número 1, la evaluación independiente, la auditoría de cumplimiento que requiere la ley, capacitaciones generales tanto a personal como a juntas directivas, gap análisis de requisitos requeridos por corresponsales y bancos extranjeros, evaluación tecnológica de sistemas monitoreos transaccionales, outsourcing de auditoría interna, así como otros diagnósticos de madurez en temas de gobernanza de prevención y modelos de riesgos de prevención de igual forma. Hemos participado por ser auditores internos pues, en múltiples comités de prevención, así que esto nos permite capitalizar muchísima experiencia desde el punto de vista de negocios, de cumplimiento y como auditores internos para poder continuar pues, asesorando a nuestros clientes y dándole el mayor valor agregado en nuestras recomendaciones a través de informes o de consultorías. En Panamá, ya por cerrar este bloque de nuestra firma, pues hemos tenido la oportunidad de capacitar, apoyar y de brindar nuestro conocimiento, inclusive experiencias en materia de prevención a una serie de organizaciones, pues entre ellas el Instituto de Auditores Internos. Hemos sido expositores en múltiples veces en materia de prevención exclusivamente. Entidades como la Asociación Bancaria de Panamá, Congresos Hemisféricos, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento, SOCUPA, también en Congresos de Cumplimiento, entrenamientos en muchos bancos, así como evaluaciones independientes. A nivel de Colegio de Contadores Públicos de Panamá, Colegio Nacional de Abogados, pues también hemos participado en múltiples conferencias y capacitaciones, al igual que en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, en la STEP y todo lo que es el negocio fiduciario, firmas de abogados también. Hemos tenido muy buena participación y experiencia tanto en auditorías como en capacitaciones en temas de firmas de abogados, así como en el Ministerio de Gobierno. Cuando fue la última ronda de inspección de la GAFI, pues nos tocó dar una serie de entrenamientos a múltiples organizaciones sin fines de lucro y fundaciones para conversarles sobre estos requerimientos en materia de prevención que se desprendían del E23. A nivel de RCM Internacional, pues estamos responsables del liderazgo de la práctica de prevención de blanqueo de capitales en la región. Y bueno, la verdad es que hemos atendido otros sujetos obligados financieros, como casas de valores, fiduciarias, financieras. Y en el caso de sujetos obligados no financieros, pues también hemos tenido la oportunidad de pues, brindar servicios en lo que pues, son firmas de abogados, empresas establecidas en zonas francas, Panamá Pacífico, sector autos y sector inmobiliario de construcción. Así que con eso pues quiero cerrar este bloque de RCM. Es importante que ustedes supieran quiénes somos RCM y quién van a ser los responsables pues, de dar el webinar en la tarde de hoy. Muy bien, hablamos de recomendaciones para mejorar las evidencias del programa de cumplimiento y el Comité de Prevención frente a las auditorías. Como les comenté, vamos a ser muy prácticos desde el sentido de dar recomendaciones pues, basadas en sanas prácticas, en cumplimiento regulatorio, control interno y por otro lado, pues recomendaciones basadas en experiencias del cliente. Nosotros aún cuando tenemos conocimiento pues, de todas estas materias, durante los años vamos capitalizando mucho conocimiento en base a las prácticas políticas, en métodos de actuar de los diferentes clientes y eso pues lo capitalizamos y nutre nuestra línea de aprendizaje de manera que podamos seguir haciendo recomendaciones de valor agregado y en base a mejores prácticas, sobre todo cuando son comparables industrias con industrias. Es importante antes de iniciar con las recomendaciones que tenga dos consideraciones particulares. Número uno, que todos los presentes, que entiendo hay todos los sectores, estuve revisando pues la lista de participantes, tenemos pues sector bancario, sector fiduciario, tenemos firmas de abogados, tenemos empresas de auto, tenemos reguladores, superintendencia de bancos, superintendencia de sujetos obligados no financieros. Tenemos una gama de participantes importantes en este webinar, tenemos aproximadamente 200 registros. Así que tengo que calibrar muy bien la presentación de manera de no irme por un sector específico, sino tratar de buscar un punto de equilibrio, un punto medio para poder pues, compartir nuestras experiencias. Entonces, desde este punto de vista, yo quiero partir con dos consideraciones relevantes. Número uno, ponernos en perspectiva de los diferentes tipos de auditorías en materia de prevención que se pueden dar. Conocer tanto los objetivos, el alcance, el enfoque y el impacto de los informes. Y por otro lado, hablar de evidencias. Estas dos consideraciones necesito plantearlas antes de entrar en las recomendaciones para poder entonces asegurarme de calibrar pues, adecuadamente lo que es la presentación. Todos conocían al mago enmascarado. El mago enmascarado se encargaba de, hace algunos años, varios años, se encargaba de revelar los grandes secretos de la magia y los grandes ilusionistas como David Copperfield, entre otros.
Esto no se trata de revelar pues, secretos de auditorías y técnicas de auditoría. Por el contrario, lo que buscamos con este primer webinar es poder ofrecerles a ustedes recomendaciones de valor agregado basadas en experiencias del cliente y en sanas prácticas que ayuden a ustedes como sujetos obligados financieros y no financieros a obtener mejores resultados frente a los diferentes tipos de auditorías que tenemos. Auditorías internas, externas, regulatorias, etc. Entonces, ese es nuestro principal interés. Poder compartirles a ustedes estas recomendaciones sin la necesidad de tener que revelar técnicas o secretos de auditoría muy puntuales. Muy bien, es muy importante, como les decía, conversar sobre los tipos de auditoría. Número 1, la auditoría interna. La auditoría interna tiene por principal objetivo, si lo cotejamos contra las regulaciones principales, de evaluar y pues brindar un seguimiento a la efectividad del sistema de control interno. Efectividad significa que el control interno está, número 1, bien diseñado y número 2, está bien implementado. Entonces, nuestra labor como auditores internos es brindar seguimiento o evaluar la efectividad del sistema de control interno, tanto en diseño como en ejecución, y asegurarnos de que se están cumpliendo con las políticas de control de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales. Ese es, digamos, el objetivo general de la auditoría interna. La auditoría externa, que es requerida por Ley 23, en el caso de la ley que regula pues, a Panamá, pero así hay otras leyes muy homólogas en otros países. La auditoría externa lo que busca es, de igual forma, evaluar la efectividad de los controles. O sea, se concentra también en la efectividad de los controles. Igual diseño, efectividad operacional o ejecución, pero en base a los riesgos inherentes del sujeto obligado, ya sea una fiduciaria, un banco, una compañía inmobiliaria o de construcción, ya sea una empresa establecida en zona libre, etcétera, una casa de valores. Entonces, evaluar el sistema de control interno en base a los riesgos inherentes del sujeto obligado según una serie de variables. Número 1, el tamaño, la complejidad y las actividades de ese sujeto obligado, es decir, cómo ellas ponderan para determinar el perfil de riesgo. Entonces, en función al perfil de riesgo, ya sea un perfil de riesgo alto, medio, bajo como sujeto obligado, pues el auditor externo tiene que hacer esa evaluación. Por otro lado, considerar dentro de las variables para la determinación de ese perfil de riesgo del cliente, de la entidad, pues las variables pues que todos estándares internacionales como la ley panameña nos dice, para poder determinar el perfil de riesgo de la entidad, tú tienes que ponderar los tipos de clientes que tienes, persona natural, jurídica, tipos de productos o servicios, canales de distribución, canales de comercialización, ubicación geográfica, así como operaciones y tecnologías del sujeto obligado. La diferencia con una auditoría interna o que pudiese resaltar es que estas por ley, al menos en Panamá, tienen que ser puestas a disposición del regulador. Es decir, cuando un auditor externo hace una evaluación independiente, una auditoría externa, pues el informe debe ser puesto a disposición del regulador. La tercera auditoría, pues, es la regulatoria. Aquí nos acompañan pues, compañeros de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, y el rol fiscalizador de estas superintendencias, desde el punto de vista regulatorio, es supervisar, pero utilizando de igual forma el enfoque basado en riesgos. Entonces, supervisar que los sujetos obligados, ya sean financieros o no financieros, número 1, cuenten con políticas y procedimientos y controles internos en materia de prevención, y número 2, verificar el debido cumplimiento de la ley 23 en este caso, y las disposiciones regulatorias, ya sea relacionadas a los acuerdos de la Superintendencia de Bancos, de seguros, reaseguros, de valores, de IPACOP o en el caso de la Superintendencia de No Financieros. Y por último están las inspecciones o evaluaciones por parte de los corresponsales, que buscan validar que los programas de cumplimiento cumplan con estándares internacionales. Vamos a poner el caso de un banco establecido en Estados Unidos, que le brinda servicios de corresponsalía o intermediación financiera a un banco en Panamá. Ese banco quiere saber si el banco en Panamá al cual le brinda servicios de corresponsalía pues cumple con estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, principalmente estándares propios de su jurisdicción. En este caso, poniendo el ejemplo, la ley de secreto bancario y pues los requerimientos y lineamientos de la OFAC. Entonces, si lo vemos en perspectiva de objetivos, aquí vemos los 4 objetivos que cada tipo de auditoría pues, conlleva, pero también quiero conversarles algo relacionado al informe. Los informes también pueden ser un poco diferentes. Los informes de auditoría interna y externa se parecen bastante. Puedes
reportar o informar hallazgos relacionados a un incumplimiento regulatorio, un incumplimiento de una política o un control interno, también debilidades o gaps, debilidades, deficiencias, carencias en el sistema de control interno y oportunidades de mejora. Eso es lo que un informe de auditoría interna o de auditoría externa podría comprender independientemente del tipo de evaluación. En el caso de los informes regulatorios, estos tienden a ser muy específicos en cuanto a el cumplimiento regulatorio, como le hemos dicho acá. O sea, pueden generar hallazgos relacionados a incumplimientos regulatorios que podrían generar multas o sanciones, y por otro lado, recomendaciones, es decir, basadas en mejores prácticas, con sujetos obligados, digamos, del mismo tamaño o del mismo tipo de operación. Los corresponsales, por ejemplo, o el informe de corresponsalía o de gap análisis, prácticamente lo que busca es dar recomendaciones e indicar qué tan apegado está esa institución financiera a los estándares de la BCA y de la OFAC. Entonces, esto es muy importante también que lo plantee, porque nosotros vivimos de auditorías, como siendo sujetos obligados, vivimos de auditorías, nos pasamos de auditoría en auditoría, y para esto pues es importante, cuando vamos a plantear los informes, siempre vamos a tener, digamos, por parte del sujeto obligado, del área auditada, no, pero esto es un incumplimiento o esto es una recomendación. No, cuando somos auditores internos y externos, nos permite dentro del alcance, aunque no sea un incumplimiento regulatorio, poder reportar, número uno, incumplimientos a políticas internas, pero también debilidades o carencias del sistema de control interno. Y para esto, un ejemplo, ninguna regulación dice cómo deben estar configurados los perfiles de usuario para el acceso y monitoreo, y gestión de las herramientas de monitoreo. Pero hay principios de auditoría, principios de control interno, como la segregación de funciones que mitiga el riesgo de incompatibilidad o conflictos de interés, que pues es un estándar, un control ideal o esencial dentro de un buen sistema de control interno, y que por otro lado debemos reportarlo como una debilidad de bajo, medio o alto riesgo. Entonces esto es importante que lo aclaremos, porque generalmente el sujeto obligado muchas veces dice, no, en el informe, pónmelo como un incumplimiento o como una recomendación, y la recomendación tiende entonces a poder dársele menos peso. No, la recomendación simplemente es la sugerencia que el auditor interno externo pues va a dar en función a la mitigación de ese riesgo o ese hallazgo. Entonces, esto es importante que lo aclare antes de entrar en recomendaciones, para que todos estemos en perspectiva de los tipos de auditoría que se van haciendo. Todos, como les decíamos, vivimos el día a día las auditorías, sobrellevamos el volumen de auditorías, tanto internas, externas, a veces coinciden, muchas veces uno como auditor interno, pues tiene que hacerse a un lado cuando entra el regulador, porque hay que darle todos los refuerzos o los recursos al regulador para que pueda, digamos, hacer la auditoría, en este sentido, toda la atención. Entonces, muchas veces como auditores internos tenemos que salir, o auditores externos, corrernos a un lado o desfasar un poco nuestra planificación para poder darle importancia o prioridad al regulador. Igualmente con el auditor externo, o en este caso auditorías de corresponsales. Eso es muy normal que pase, no es nada grave. Sin embargo, vivimos como sujetos obligados, vivimos un mundo de auditorías. Es decir, tenemos que sobrellevar las auditorías, es un gran reto, y yo quisiera que esto lo visualizáramos de la perspectiva de, bueno, es un gran reto, tenemos que sobrellevarlo y, como quien dice, hay que surfear la ola, ¿no? Entonces, en ese sentido... Muy bien. Sobrellevar las auditorías. Fue lo primero que les dije, era la primera consideración. La segunda consideración, antes de entrar en recomendaciones, va a ir planteado a conocer las características de una evidencia. Nuestro título de webinar se llama Recomendaciones para mejorar las evidencias del programa de cumplimiento y del comité de prevención. Número uno, tenemos que siempre enfocarnos en evidencia apropiada, en el concepto de evidencia apropiada y adecuada. Si leemos una definición básica de lo que viene siendo la evidencia, pues es toda información y o documentación que utilice un evaluador externo, independiente, auditor interno, inspector, para poder determinar las conclusiones sobre los hechos que él ha revisado o evaluado y en los que va a basar su opinión. Es decir, si mi informe de auditoría sale satisfactorio o no satisfactorio, pues eso va a depender de todos los hechos que yo haya evaluado en función de una serie de documentos, informaciones, para poder determinar y concluir como opinión que en efecto tengo la suficiente evidencia para determinar o para poder establecer un dictamen pues, satisfactorio o no satisfactorio en materia de auditoría. La evidencia debe ser apropiada, significa que tiene que ser, número uno, correcta,
Número 2, importante. Número 3, confiable. Y número 4, contundente. Es muy importante cada vez que vamos a entregar un papel de trabajo, una prueba a un auditor, nos hagamos la pregunta, ¿esta evidencia es correcta? ¿Esta evidencia es importante? ¿Esta evidencia es confiable? ¿Es contundente? Y mucho más importante, si esta evidencia demuestra conformidad sobre el cumplimiento de una acción. Es decir, lo que yo estoy entregando al auditor realmente demuestra conformidad sobre el hecho de que estoy cumpliendo con una regulación, una política, un control interno, una oportunidad de mejora, una recomendación, un plan de acción. Entonces, esas preguntas tengo que hacérmelas siempre al momento de proporcionar evidencias. La evidencia tiene un objetivo común, tanto en la empresa o en el sujeto obligado, financiero o no financiero, como en el auditor. La empresa busca entregar evidencia apropiada para obtener resultados favorables en una auditoría y el auditor busca obtener evidencias de igual forma apropiadas para poder determinar sus conclusiones y basar su opinión en función a estas. Entonces, es un objetivo común y por eso tenemos que enfocarnos en evidencia apropiada y adecuada. Una evidencia prueba lo que es cierto y evidente. Entonces nos preguntaremos, bueno, ¿de qué tipo de formas o métodos tenemos para recopilar evidencia? Las normas internacionales de auditoría pues establecen una serie de pasos o métodos de obtención de evidencia que los auditores podemos realizar, unas muy parecidas de otros. Observación, pues presenciar un proceso, el cual no puedo documentar o obtener una evidencia, digamos, física, pero pude observarla particularmente, pude presenciarla, fui testigo de, fui veedor. La indagación busca, pues, consultas, indagar, preguntar, ya sea de manera verbal o escrita, para poder entonces, ya sea cambiar mis procedimientos de prueba, enfocar mi auditoría o mantener el enfoque de la auditoría que tenía. La prueba de recorrido, pues esto lo que busca es paso a paso, pues ir recopilando información de auditoría de manera que pueda ir, digamos, atendiendo mis pruebas o auditorías o procesos de ejecución. La prueba analítica, pues viene siendo un análisis de tendencias, de patrones, o mejor dicho, un análisis que nos ayuda a determinar tendencias y patrones para poder ayudar a determinar mi conclusión y por ende mi opinión. Recálculos, pues esto es meramente matemáticos. Es asegurarnos de verificar el cumplimiento de fórmulas, de cálculos matemáticos para determinar si es correcto. Esto se ve mucho cuando vamos a evaluar, por ejemplo, metodologías de riesgo, tanto de cliente como metodologías de riesgos de entidad. Tenemos que muchas veces hacer recálculos para un cliente que dio moderados riesgos, hacer recálculos en base a la información que está en el expediente de debida diligencia, de nacionalidad, de ubicación geográfica, de operación, de tipo de cliente, etcétera, 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 para poder determinar si el recálculo realmente nos lleva a una prueba confiable. El procedimiento de inspección, pues también en base a procedimientos establecidos, a un checklist, pues para poder, y confirmaciones externas no se utiliza tanto desde el punto de vista de auditoría de blanqueo de capitales, pero puede ser utilizable. En el caso, por ejemplo, de que queramos validar, digamos, en un banco, a través del departamento de cumplimiento, a través del departamento de finanzas, validar un saldo a una fecha corte de algún cliente en particular o una cuenta en particular. Entonces, todos estos son los métodos que nos ayudan a obtener, pues, evidencia. Ahora, bien es importante comentarles que no todo lo que está escrito representa evidencia apropiada y adecuada. Tampoco significa que está correcto. Lo repito, no todo lo que está escrito representa evidencia apropiada y adecuada. Tampoco significa que está correcto. Si no, preguntémosles a las chicas fans de la agrupación Bon Jovi de los 80-90 que tenía como canción favorita esta canción, It's My Life, del grupo Bon Jovi. Yo creo que todos la conocen o a todos la habrán escuchado. Es una canción que creo que sale de los finales de los 80, se mantiene en los 90 y hoy en día sigue sonando. Yo creo que si no la conocen, creo que aquí la tengo en el YouTube. Para los efectos, no todo lo que está escrito representa evidencia apropiada, adecuada, ni significa que está correcto. Esta chica se tatuó, se hizo un tatuaje en su piel, pues de su canción favorita y de su artista favorito. Pero cuando vas a ver, la canción está mal escrita y el artista, pues totalmente mal escrito. Y esto queda para toda la vida. Entonces,
es importante que nos aseguremos de igual forma de que lo que vamos a entregar realmente sea apropiado y esté correcto. Siempre por lo menos hacerle un checklist a estos pasos. Ahora quiero entrar a la parte de recomendaciones para mejorar las evidencias. Yo creo que tenía que, número uno, arrancar definitivamente con la parte de auditorías y lo relacionado a las evidencias. Muy bien, van a ser 10 recomendaciones, nos gusta ser así sistemáticos para que, digamos, nos queden como parte del aprendizaje. Las recomendaciones que vamos a dar para efecto de poder mejorar las evidencias de auditoría como sujetos obligados cuando nos hacen inspecciones. Número uno, es sumamente importante conocer el alcance. Y voy a hablar como sujeto obligado. Soy un banco, soy una fiduciaria, soy una firma de abogados, soy una constructora, soy una casa de valores, etcétera. Soy una cooperativa. Yo tengo que conocer el alcance global de una auditoría o una evaluación AML. Si ya tengo años que me están auditando, esto se facilita mucho. Si nunca me han auditado pocas veces, esto es el universo auditable de una evaluación de prevención de blanqueo de capitales. Un primer bloque relacionado a todo lo que es el estructuramiento del gobierno de la prevención, partiendo desde el más alto mando, juntas directivas, los comités de gobierno, prevención, auditoría, en algunos casos riesgo, propiamente hablando de los bancos, gerencia y negocios, es decir, administración, las áreas de cumplimiento, riesgos en segunda línea de defensa y tercera línea de defensa, auditoría. Esto es todo lo que nos va a pedir desde el punto de vista de estructura. Toda la información y alcance que tengan todas estas áreas de directiva o de gobierno y de líneas de defensa en función a la prevención de blanqueo de capitales. Entonces nosotros como sujetos obligados tenemos que asegurarnos de tener todas estas evidencias adecuadas en materia de juntas directivas, comités y sobre todo responsabilidades. Punto número 2, pues lo relacionado a la gestión de riesgos de prevención. Y aquí hay un gran tabú, y esto va a ser parte del segundo webinar que vamos a hacer la otra semana. Hay un gran tabú con el famoso concepto enfoque basado en riesgos. Es fácil pronunciarlo, es fácil decirlo, se repite en todos los congresos, en todos los foros, en todas las literaturas, pero es difícil implementarlo. Entonces, el enfoque basado en riesgo realmente tiene una serie de consideraciones, partiendo de mi perfil de riesgo o de importancia como sujeto obligado, financiero o no financiero. ¿Qué se considera aquí? Pues número uno, el nivel de regulación. Hay regulaciones que son más estrictas que otras. Por ejemplo, vamos a poner en perspectiva, el acuerdo 10-2015 de la Superintendencia de Bancos, que ha sido modificado hasta el 2-2019, pues aplica para bancos y fiduciarias, pero es un poco más flexible para la fiduciaria. El acuerdo relacionado, por ejemplo, a la Superintendencia de Mercado de Valores, el 6-2015. El 6-2015, pues aplica de manera más contundente para las casas de valores, pero para asesores, administradores, puede que lo separe. Igual para la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, pues hay unas categorías A y categorías B de sujetos obligados regulados. En el IPACOP, pues muy similar. Y en el caso de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, pues la diferencia es que hay una regulación por cada tipo de sujeto obligado no financiero. Es decir, está la regulación número 1, que es para el sector construcción, inmobiliario, bienes raíces. Está la número 2, que es para las establecidas en zonas francas, Panamá Pacífico, zona libre, etc. Está la número 4, que es para autos. Está la número 14, que es para abogados y contadores. Entonces las regulaciones pueden variar. En algunos casos puede que el apetito de riesgo regulatorio es un poco más alto y en otros casos un poco menos alto. El riesgo de entidad. El sujeto obligado tiene que tener una calificación, un estatus de riesgo a nivel de entidad, porque yo soy comparable con otros sujetos obligados homólogos a mí. Si yo soy una firma de abogados, mi nivel de riesgo es alto, medio o bajo, porque yo hice un análisis de mis productos, servicios, clientes, canales, ubicación geográfica, entre otras variables, para determinar que ponderan sobre un todo y yo tengo como riesgo, pues un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto como un sujeto obligado. Igual pasa con el banco, igual pasa con la fiduciaria, con otros sujetos obligados. Claro, los sujetos financieros son un poco más técnicos en cuanto a su metodología, porque hay más herramientas, hay más presupuestos, pero la metodología es muy similar. El riesgo de clientes, yo tengo que tener una base de datos de clientes a las quienes yo le ofrezco y vendo mis productos y servicios, y esos riesgos de clientes o esos clientes yo tengo que atribuirle un nivel de riesgo, si es un cliente de alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo. Aquí las regulaciones son bastante estándares en determinar quiénes son los clientes de alto riesgo.
No obstante, cada regulación tiene sus diferentes particularidades. Por ejemplo, en el sector bancario fiduciario, pues definitivamente el PEP, que coincide con los otros sectores, clientes que manejen alto volumen de dinero en efectivo, clientes que estén en países sancionados o de alto riesgo, y cualquier otro que la institución financiera pues designe o establezca como riesgo alto. En el caso de los sujetos obligados no financieros, anteriormente, cuando salió la primera regulación en 2015, todas las regulaciones casi en su totalidad hablaban de que el cliente extranjero era alto riesgo. Eso se fue, digamos, revisando. Para el año 2018, la última regulación para firmas de abogados modificó la regulación número 14 y sacó como cliente de alto riesgo al cliente extranjero. Siempre y cuando no sea un PEP, siempre y cuando no maneje transacciones, alto volumen de transacciones en efectivo o venga a países de alto riesgo. Entonces, se fue calibrando la regulación. Riesgo de estructuras de cumplimiento. Este es un tema que no voy a hablar ahorita, pero que sí en el próximo seminario, el próximo webinar tengo que ampliar. El riesgo operativo. Realmente el riesgo operativo es la principal causa de sanciones por incumplimiento regulatorio. Ya sea porque cometió un error por una persona, un proceso, una tecnología, un modelo, información o un factor externo. Y factor externo, hablemos propiamente del COVID. COVID-19, pues nos entra o nos hace ver una situación, pues es una situación totalmente disruptiva, nos crea riesgos emergentes y por ende, pues la tendencia o la posibilidad de flexibilizar ciertos controles en esta coyuntura, pues se ve afectada y nos puede generar el incumplimiento involuntario de algunas regulaciones porque no tengo los recursos, porque el recurso lo tengo 100% en la oficina, estoy trabajando desde casa, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto componente, pues, es todo lo relacionado al sistema de control interno, bases de datos, de clientes, cuentas, conocimiento del cliente, del empleado, en algunos casos del corresponsal o de proveedores, programa de capacitación y cumplimiento, registro de resguardo, plan de actualización. Y por otro lado, pues, todo lo relacionado a seguimiento y reportería. Seguimiento de la naturaleza del negocio del cliente, de las actividades del cliente. El monitoreo transaccional u operacional, y eso lo vamos a explicar más adelante, no todo se puede monitorear. El examen especial requerido por ley para determinar un reporte de operación sospechosa o una tentativa de operación sospechosa, el reporte de transacciones efectivo, el congelamiento preventivo y por ahí a veces se cuelan el tema de los oficios. Entonces, este es el alcance que todo sujeto obligado, financiero o no financiero, bajo leyes de prevención de blanqueo de capitales, tiene que conocer cuando pues, va a enfrentarse a una auditoría interna, externa, regulatoria. Este es el universo auditable, segmentado, digamos, sistemáticamente o en estos 4 bloques. Recomendación número 2. Gestionar los requerimientos de información. Muchas empresas se han ido transformando digitalmente en los últimos años y sobre todo en las últimas semanas por pues, situación COVID-19. Y esto nos ha llevado pues, a todos, en cierta forma, a trabajar desde casa, home office, trabajo remoto, como queramos llamarle. Y por otro lado, a tener que ser más eficientes y trabajar con plataformas más seguras de manejo de información. Por ahí se habla, hay rumores, hay documentos, hay artículos del tema del Zoom, que si me hackean el Zoom, si no, esos son, digamos, riesgos que las empresas tienen que evaluar si sus temas de comunicación o interacción entre ejecutivos, pues puede ser vulnerable a través de este tipo de herramientas específicas, ¿no? Vamos por el caso de Microsoft Teams, que es la aplicación que estamos utilizando ahorita. Es una aplicación del Office 365 y pues es sumamente agradable para poder auditar clientes de una manera privada, segura y confiable. Vamos a poner el caso aquí a la mano izquierda. El paso número 1, crear la suite de colaboración del proyecto. Vamos a decir que esta firma de abogados, esta fiduciaria o este banco se llama Empresa Webinar 1. Empresa Webinar 1 es el nombre de la compañía o del sujeto obligado. Le pusimos hasta el logo y todo, en la foto de la empresa. Entonces, número 1, creamos la compañía dentro del grupo o la aplicación. Número 2, creamos quiénes son los participantes y el equipo que va a trabajar exclusivamente en esa auditoría. Entonces, aquí podemos tener, digamos, el representante, aquí en este caso me puse yo, como, digamos, dueño del grupo, y quiénes son los miembros e invitados dentro de lo que es el grupo de información. Si yo voy a auditar a Empresas Webinar 1 como sujeto obligado, financiero o no financiero, yo aquí en esta sección yo adjudico quiénes van a ser los auditores por parte de RCM. Aquí tenemos 2 auditores de RCM. Hay un auditor senior que es Ricardo Durán y hay un auditor de sistemas
que es Eric López. Pero también puedo colocar el nombre de los dos oficiales de cumplimiento, las dos oficiales de cumplimiento externas a RCM. Es decir, quienes son miembros de la empresa sujeto obligado webinar número 1. Entonces, de esta perspectiva, yo tengo mi grupo conformado y puedo darles permisos como miembros. Acá hay roles, aquí están los controles, para determinar pues quién va a ser por parte del sujeto obligado, las personas que pueden, digamos, ingresar información a este grupo de ayuda o a este grupo de colaboración, a esta suite de colaboración, y los auditores responsables de auditar o de evaluar la compañía. El tema de los requerimientos es un dolor de cabeza porque hay archivos que son altamente pesados, perdón, y está el tema también de seguridad de la información, ciberseguridad, en el envío de correos electrónicos, si estamos en casa, si no estamos en casa. Entonces, dentro de esta misma suite de colaboración, se puede crear el archivo de carpetas donde el sujeto obligado, es decir, Daniela y Agnieszka, quienes son las oficiales de cumplimiento, van a empezar a enviar la información en un canal privado, confiable y seguro para poder que, en este caso, Eric y Ricardo, que son los auditores de RCM, pueden hacer la auditoría. Entonces, aquí fíjense que están prácticamente todos los requerimientos de información. Si las chicas de cumplimiento van a mandar el reporte de alertas gestionadas, pues las ingresan aquí. El expediente digital del cliente, el expediente digital del colaborador y el perfil del colaborador, todo lo relacionado a actas y reglamentos del comité de prevención, los informes de auditorías internas, externas, etcétera, las reglas de monitoreo, los temas de capacitación, riesgo de entidad, riesgo de cliente, etcétera. Todo lo que son los requerimientos se pueden gestionar a través de esta aplicación de forma segura y que muchos de ustedes en sus empresas de tener pues Microsoft Teams pueden utilizar esta aplicación como parte de las bondades de la herramienta. Para también evitar el envío masivo. Muchas veces parte digamos, de las limitaciones es que la información de auditoría hay que mandarla en 3 y 4 correos. Bien, recomendación número 3, documentar las responsabilidades en el programa de cumplimiento. Es muy importante que las responsabilidades, funciones y tareas de todos los que forman parte de la gestión de cumplimiento queden dentro de este programa. Y aquí vamos a hacer la salvedad de que es importante que el programa de cumplimiento esté basado en el perfil de riesgo organizacional, o sea, el modelo de negocio y el perfil de riesgo del cliente, alto, medio, bajo como sujeto obligado, sea una evidencia de la estrategia de prevención del sujeto obligado, importante, abarque otras áreas y funciones. ¿Sí? El programa de cumplimiento no es del equipo de cumplimiento y prevención solamente, y esto voy a ser bien específico en este sentido. El programa de cumplimiento simplemente es una herramienta de prevención que coordina el departamento de cumplimiento, pero que tiene participación de las áreas de negocio, riesgos en los casos de los bancos, comités y hasta junta directiva y hasta auditores internos. En este programa de cumplimiento hemos listado 25 tareas, pero hay tareas relacionadas a aprobaciones por parte de la junta directiva del comité, hay tareas relacionadas a cumplimiento propiamente, hay tareas relacionadas a negocio, a recursos humanos para el tema de perfil del colaborador, a auditorías, etcétera, y a riesgos en el caso, por ejemplo, de todas las evaluaciones de riesgos. Entonces, es muy importante que todas estas tareas, responsabilidades, funciones que deben quedar plasmadas en este documento, ya sea que lo plantees, lo segmentes por responsable, es decir, voy a poner todas las tareas de junta directiva, luego las de comité de prevención, luego las de gerencia, administración, luego las de cumplimiento, riesgos o auditoría, o sea que las ponga en su todo y las segmente en actividades de prevención, actividades de normativa o actividades de monitoreo, independientemente de la forma que le queramos dar al cronograma de trabajo. Es muy importante que todas las funciones estén documentadas y que pueda haber documentación de sustento a cada una de ellos. ¿Por qué? Porque la documentación de sustento debemos asegurarnos que sea presentada, discutida, revisada y aprobada en las actas de los diferentes comités y que sean escaladas cuando tienen que ser escaladas pues al máximo órgano del gobierno corporativo, en este caso la junta directiva. Entonces, el programa de cumplimiento realmente no es un checklist. El programa de cumplimiento simplemente es una guía para poder asegurarse dentro de los trimestres Q1, Q2, Q3, Q4, de manera mensual, anual, trimestral, semestral, a requerimiento, que cada una de las tareas se hagan oportunamente. Por ejemplo, aquí fíjense en la tarea número 1. La tarea número 1 nos dice actualizar el manual de cumplimiento. Debe hacerse en el Q1. Se planificó inicialmente en el mes de enero, pero se logró completar en el mes de marzo. Porque hubo desfases con el comité, porque no estaba listo, porque se estaba adecuando, estamos esperando el informe de auditoría interna para tomar las recomendaciones, etcétera, la auditoría externa para tomar las recomendaciones, etcétera, y poder cerrarlo en febrero, entonces presentarlo en marzo.
se cumplió porque está dentro del mes del Q1 en el mes de marzo. Así sucesivamente, la idea es que el programa de cumplimiento sea una guía y sea la fotografía de la estrategia de prevención independientemente de las áreas que participen, juntas directivas, comités, gerencia, riesgo, cumplimiento, negocios, auditoría interna, etc. En cuanto al programa de cumplimiento para efectos de los corresponsales, funciona similar, solamente que el corresponsal quiere verificar a través de las auditorías de que exista una alineación o que se cumpla con los aspectos mínimos de la BCA y de la OFAC. Y fíjense que los términos son muy similares. Las funciones del oficial de cumplimiento BCA-OFAC, el programa de cumplimiento BCA-OFAC, y que esté alineado, obviamente, ese programa al perfil de riesgo del sujeto obligado. Las metodologías de evaluación de riesgo, tanto para BCA como para OFAC, y los procesos de confiabilidad, o sea, confiar en el proceso de elaboración, el programa de identificación del cliente, el risk rating del cliente, las políticas de conocimiento del cliente, básicas, ampliadas, simplificadas, las políticas para conocimiento de bancos corresponsales internacionales, todos los procedimientos relacionados a pruebas de transacciones y monitoreo, el CTR, que viene siendo el reporte, el RTE para efectos de Panamá, el SAR, que viene siendo para efectos del ROS, pero considerando también los puntos de decisión, de toma de decisión y el proceso de archivo del mismo. El programa de entrenamiento es uno de los pilares relevantes de la BCA. Las auditorías o las pruebas independientes, el programa de pruebas independientes, también es otro componente importante. Y el nivel de automatización de los sistemas. Fíjense que la BCA no dice nada tan diferente a lo que nos dice Ley 23, a lo que nos dicen leyes homólogas dentro de la región. La BCA simplemente es la guía, la ley de secreto bancario, preparada pues, por el órgano FIEC y supervisada por el FinCEN, que pues, establece también otra serie de normativas, entre ellas pues, se alinean las de OFAC para poder documentar el programa de cumplimiento. Entonces el corresponsal quiere ver, claro, que cumples con tu normativa panameña o del país, pero también quiere ver de que algunas particularidades, sobre todo en algunos productos y servicios financieros, en este caso hablando propiamente del sector financiero, pues se apeguen a esto. Entonces, aquí es donde el evaluador independiente pues tiene que precisar cómo la BCA o cómo OFAC pues evalúa la banca privada, por ejemplo. Entonces, siempre y cuando el enfoque de la auditoría sea de corresponsalía. Entonces, esta es una consideración para efecto del programa de cumplimiento. Recomendación número 4. Esto no será nada nuevo para los bancos, fiduciarias, casas de valores que tienen, digamos, más años de trayectoria en supervisión de gobernanza. Pero para el sujeto no financiero, realmente el sujeto no financiero, y por ejemplo, inmobiliarias, firmas de abogados, pocas tienen comités de auditoría, pocos tienen comités de cumplimiento. Muchos son proactivos. No hay una regulación realmente que te lo requiera. Muchos por sana práctica, por experiencia, pues empiezan a implementar este tipo de foros. Muchos no tienen ni siquiera auditores internos o áreas de cumplimiento. Pueden tener una figura enlace, una persona que haga de enlace dentro de contabilidad, dentro de finanzas, cualquier actividad. Entonces, el nivel número 1 de interacción, busca de que las áreas, en este caso de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, enlace, pues informe, reporte, rinda cuenta sobre el seguimiento de los mecanismos de control interno y lo documente en actas de comité. De igual forma, todas las auditorías externas y los resultados de la auditoría interna, de igual forma sean pues, documentados en informes o reportes y que puedan ser escalados al nivel 2. El nivel 2 ya entra entonces gobierno corporativo, es decir, miembros de directiva, miembros asignados por la directiva, por la junta directiva, inclusive algunos directores independientes, para poder entonces revisar, aprobar documentos, pero también recomendar aprobaciones a la junta directiva, porque no tienen la atribución o la facultad para aprobar, simplemente recomendar aprobación, vigilar y escalar pues, a junta directiva. El nivel 3 es junta directiva. Todo lo que ha ido fluyendo desde el nivel 1 hay que irlo escalando progresivamente de manera ejecutiva a la junta directiva para que ésta se encargue de aprobar lo que recomendó estos dos comités de nivel 2 o ratificarlo previo a una aprobación de cualquiera de estos entes. Y por último, en menos casos, pues la línea de reporte hacia nivel 4, que son las juntas de accionistas o la junta de socios para firmas abogados, por ejemplo.
Aquí se dan aprobaciones relevantes según lo que diga el estatuto. Aquí generalmente se ven designaciones de juntas directivas e instrucciones de muy alto nivel. Todo esto tiene un factor común desde el punto de vista de evidencias, actas. Quizás para el sujeto obligado financiero esto es sumamente familiar. Para el sujeto obligado no financiero, esta es la mejor forma de documentar que los informes de cumplimiento en lo que es aprobación del plan anual, riesgo, matriz de riesgo, etcétera, etcétera, fueron escalando los diferentes foros y por otro lado fueron escalando a la junta directiva. Quinta recomendación, documentar los procesos y metodología de gestión de riesgo. Esto igual se segmenta, sector financiero es mucho más técnico, hay más literatura desde el punto de vista regulatorio. Sector no financiero tiene literatura un poco más general para efectos de poder levantar los modelos de riesgos desde el punto de vista de los sujetos obligados. Si lo calibramos para ambos sujetos, aquí lo importante es que la evaluación de riesgos de entidad como sujeto obligado financiero me pueda determinar el perfil de riesgo, el cual va a ser pues basado o calculado en función al tipo de clientes. Si yo tengo clientes persona natural, jurídica, sin fines de lucro, el tipo de productos, servicios, si mis productos son, qué tipo de productos o servicios, si puede ser utilizado para lavado de dinero, si no puede ser utilizado para lavado del dinero, por ejemplo. En cuanto a transaccionabilidad, los canales de distribución y comercialización y la jurisdicción geográficas con los que operan. Es muy importante para yo determinar mi perfil de riesgo como sujeto obligado, financiero o no financiero, que yo considere cuál fue la calificación de riesgo o la consideración de riesgo, el ranking que me dio la Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá. Por ahí, por principios del 2018, se emitió el documento, luego del E23, luego de salir de estas inspecciones, se emitió el documento de Evaluación Nacional de Riesgo, cada país debe tenerla. Y esta Evaluación Nacional de Riesgo determinó para los sujetos obligados no financieros, voy a hacer énfasis, 4 sectores de riesgos. Número 1, el sector inmobiliario, construcción. Número 2, todos los relacionados a zonas francas, principalmente, y la literatura de la Evaluación Nacional de Riesgo lo dice así, principalmente aquellos en zona libre de Colón. Tercer bloque de sujetos obligados de riesgo, pues los abogados, sobre todo los que se dedican a firmas corporativas, a negocios offshore sobre todo. Y cuarto, sujeto obligado, las remesas. Ahora las remesas, luego de ley 21, me parece que fue que sacó pues una serie de sujetos obligados de la superintendencia de sujetos no financieros, las remesas pasan a supervisión o alcance de la superintendencia de bancos. Entonces, si yo soy una firma de abogados, si yo soy una inmobiliaria, una constructora, una desarrolladora, si yo soy una empresa establecida en Panamá Pacífico, zona libre, zona franca, pues el Estado, en la Evaluación Nacional de Riesgo, me dio una ponderación de riesgo importante. Entonces, mi evaluación de riesgos como perfil tiene que considerar este ranking y, digamos, retarlo desde el punto de vista de qué tipo de clientes yo manejo. Claro, si me dice el riesgo nacional, la Evaluación Nacional de Riesgo, que la inmobiliaria o el sector de la construcción es alto riesgo, yo soy inmobiliaria webinar número 1 o constructora webinar número 1 y yo no manejo clientes internacionales, solamente manejo empresas, no manejo persona natural, yo no hago, por ejemplo, yo no subcontrato. O sea, hay una serie de particularidades que me ayudan a retar el modelo de riesgo y por ende a bajar la calificación de riesgo, pero tiene que ser sustentable. Esta metodología tiene que ser aprobada y muy importante en toda metodología o gap análisis, y esto es algo que debemos hacer como sujetos obligados. Cada vez que hacemos una evaluación de riesgos, es normal y es adecuado que surjan debilidades u oportunidades de mejora. Eso hay que trabajarlo a través de planes de acción. Para el caso de la banca, Acuerdo 10-2015, bancos y fiduciarias, se les exige en el artículo 19 a los bancos y fiduciarias que una vez hecho su evaluación de riesgo, escalen los planes de acción, inclusive a la junta directiva. Esa práctica, pues no es una regulación del sujeto obligado no financiero, pero es un estándar internacional de evaluación de riesgos. Yo evalúo riesgo para identificar fortalezas, debilidades, deficiencias de control y por ende tratar de llevar mis niveles de riesgo a una tolerancia, digamos, aceptable basada en el apetito de riesgo de la organización. Siempre estas evaluaciones de riesgo tienen que ser del conocimiento de la junta directiva, de los comités. De hecho, la forma de supervisión, ya hoy en día, desde el punto de vista regulatorio, ya están sentando a los miembros de las directivas, miembros de los comités, para que hablen un poco de los procesos de prevención. A ver, señor, usted es el presidente del comité de auditoría. Ah, perfecto. ¿Cuál es su rol como independiente? Ah, usted es el presidente del comité de prevención. Ok, cuénteme su apreciación de la metodología de riesgo de clientes, de riesgo de entidad.
Entonces, la labor de cumplimiento, la labor de riesgos, la labor del sujeto obligado es también capacitar a sus juntas directivas. Y a veces es duro centrar a los directores, sobre todo que se sienten todos de manera presencial, pero es importante para evitarles, digamos, esta situación y que puedan contestar de manera razonable, porque tienen responsabilidad dentro de lo que es el gobierno de la prevención. La metodología de calificación de riesgos, pues para los sujetos obligados financieros es un poco más técnica. Hay herramientas automatizadas que ayudan a determinar los niveles de riesgo del cliente y ahí generalmente se manejan algunas, digamos, matrices manuales. Para el sector financiero, llámese banco fiduciaria, ahorita mismo este es el modelo, estas son las cantidades de variables y pongo esta metodología porque, digamos, es la más completa, digamos, es el extremo. Esto es lo que una metodología de evaluación de riesgo de cliente debe tener. Evaluar la nacionalidad del cliente, el nacimiento, el país de constitución de la sociedad, etcétera, etcétera. Cada una de estas variables, si es PEP, automáticamente alto riesgo, etcétera. Entonces es muy importante que nuestros modelos de riesgo de cliente puedan evidenciar y que sean calibrados. De hecho, las guías de enfoque basado en riesgos, requieren que todas estas metodologías, sobre todo cuando son manuales, hechas en Excel, tengan que calibrarse. Por ejemplo, un aspecto que va a ser calibrar mucho al sector financiero y por ley 70 de evasión fiscal, pues va a ser el tema ya no del origen del fondo. El origen del recurso estaba acá arriba. Tú tienes que evaluar de dónde vienen los recursos del cliente, el patrimonio, el ingreso. Ahora no. Ahora, como institución, yo tengo que evaluar también hacia dónde van los fondos, el destino de los recursos a jurisdicciones no cooperadoras. Es decir, si va a una jurisdicción cooperadora, ojo, hay una alerta roja, entonces la ponderación de riesgos cambia. Estas ponderaciones de riesgo, estas matrices de riesgo son sumamente complejas. Quizás hay más experiencia en el sector financiero que en el sector no financiero. No obstante, hay que hacerlas para poder determinar, porque parte de los requisitos de un evaluador es dame tu listado de clientes con su perfil de riesgo asignado. Eso es un requerimiento que le doy mi palabra que cualquier auditor se lo va a pedir. Entonces, ahí dependerán las variables que utilizo. Estas variables deben ponderar. Si yo soy un banco con una particularidad, una fiduciaria con una particularidad, una firma de abogados con una particularidad, esas particularidades yo tengo que considerarlas dentro de mis pesos. Por ejemplo, no es normal que un banco de licencia internacional, por ejemplo, tenga dentro de sus ponderaciones de país, de actividad geográfica o país de domicilio, por ejemplo, bueno, en este caso del cliente, riesgo 3-5% de peso sobre un 100%. Eso no es objetivo porque al final la evaluación de riesgo no está adecuada al perfil, la naturaleza del negocio. Entonces, estas son calibraciones que a través de auditoría interna, número uno, a través de riesgos, a través de cumplimiento, tienen que hacerse para buscar perfeccionar lo que es la evaluación de riesgo del cliente y poder tener una evaluación más objetiva de mis clientes de alto, bajo y moderado riesgo. Claro, hay clientes como el PEP, el que maneja el dinero en efectivo, etcétera, etcétera, que van a ser automáticamente riesgo, aun cuando todas estas variables sean bajas. Entonces, esto es sumamente importante, los auditores nos metemos mucho en esto. Claro, cuando son herramientas ya mucho más calibradas, que trabajan por clusters, por ejemplo, de personas jurídicas, por clusters de ubicación geográfica del cliente, ya hay más confianza en el proceso porque este proceso está, digamos, respaldado por metodología y estudios estadísticos o análisis estadísticos muy técnicos. Entonces, ahí simplemente es confiar en la base estadística, hacer una prueba, digamos, sobre menos cantidad de clientes porque la herramienta ya está automatizada. Pero estamos hablando de instituciones que tienen ya modelos estadísticos muy dinámicos y que inclusive se van actualizando en la forma de que el cliente va consumiendo, comprando productos, servicios o moviendo fondos o cuentas. Entonces, la sexta recomendación viene siendo evidenciar los atributos de calidad sobre la base de datos del cliente. Aquí la base de datos del cliente tiene que estar en capacidad de poder proveer por lo menos las cuentas, los clientes como tal y temas de productos. Como auditor, el primer requerimiento para poder seleccionar mi muestra de expedientes de clientes y poder hacer la verificación de una debida diligencia va a ser pues la base de datos. Y la base de datos es importante que el sujeto obligado a través de su departamento de cumplimiento, riesgos, tecnología o seguridad de la información se aseguren de que cumple con una serie de atributos. La integridad. Sale el reporte directamente del sistema al 100%, hago un clic, salió, lo tengo 100% generado para entregárselo al auditor. Sí, perfecto. No, hay un 10% del reporte que es manual. Ese proceso manual, el oficial de cumplimiento tiene que capturarlo manualmente o pegar otra tabla del Excel, una tabla dinámica para complementarla, para poder entregársela al auditor. Entonces hay que evaluar ese 10% de integridad para ver si es riesgoso o si no es riesgoso.
La congruencia entre un sistema y el otro. Muchas veces la base de datos se alimenta de diferentes fuentes. Eso es una prueba técnica. Esto hay que hacerlo con auditores de sistemas. Esto un auditor de cumplimiento per se difícilmente lo va a hacer porque esto requiere mucho lenguaje técnico de interfaces entre un sistema y otro, de generación y pruebas de integridad que tiene sus complejidades particulares. Disponibilidad desde el punto de vista, queremos evaluar la independencia del departamento de cumplimiento. Ok, genérame la base de datos del cliente. ¿Se genera automática? Perfecto. Ah, no, espérate, déjame pedírsela al jefe de sistemas, al área de operaciones. Ok, ese es un punto que puede afectar la independencia del departamento de cumplimiento, porque el departamento de cumplimiento debe poder no solamente reportar a un comité de prevención, es decir, soy independiente dentro de la estructura funcional u organizacional. También debo ser independiente en la cantidad de archivos, reportes que pueda generar de manera independiente, valga la redundancia, para poder generar esa información y poder administrar mi proceso de cumplimiento sin injerencias por parte de la administración, operaciones u otras áreas. La confiabilidad de la fuente de la información, el origen, de dónde nace, si es por un estándar general, si es a requerimiento. Hay tablas como este, aquí puse un ejemplo bien sencillo de una base de datos sencilla donde tiene número de cliente, fecha de vinculación, tipo de persona, riesgo, PEP, nacionalidad, riesgo país, actividad económica, producto, riesgo producto, etcétera. ¿De dónde nace esa información? La tabla se arma si el auditor pide 10 requerimientos por query, o es personalizado, o es estándar. La herramienta solamente genera 5 requerimientos o 5 campos y resuelve como puedas, lo demás tienes que hacerlo manual. Entonces, eso es importante evaluarlo. Generalmente, o en este caso, comparándolo con el sector, digamos, regulado de la banca y la fiduciaria, hay una resolución de 2015 que habla de requerimientos de tecnología de la información. La Superintendencia de Bancos ha establecido en esta regulación 3-2015, no recuerdo exactamente la nomenclatura o las siglas, pero ha establecido los tipos de campos específicos que requiere al momento de generar la información. Es decir, son como 14, 15 campos que el sujeto obligado tiene que generar para poder pasar una inspección. Y de ahí entonces hacer la prueba de integridad para determinar si hay un PEP de bajo riesgo, si no hay clientes, riesgo de cliente no están, si hay personas natural, si hay personas jurídica con actividad económica asalariado o ama de casa, etcétera, etcétera. O sea, hacer pruebas de integridad. Todas esas informaciones de la base de datos son necesarias para poder, pues, tomar una muestra basada en riesgos. Ley 23 habla claramente en el artículo 26 de que los sujetos obligados, en este caso financieros, pues deben asegurar que los documentos, datos o información recopilada, pues sea actualizada, sobre todo haciendo énfasis en clientes de alto riesgo. Y la Superintendencia de Banco, en su artículo 10-2015, parágrafo 2 del artículo 9, pues habla también de que las bases de datos pues tienen que estar actualizadas y a disposición del auditor supervisor. La disposición significa, si te la pido hoy para el lunes tiene que estar la base de datos. Si te la pido el lunes para martes o para miércoles, tiene que estar a disposición. Entonces, parte de las pruebas del oficial de cumplimiento con tecnología es asegurarse de ir haciendo verificaciones, y eso puede ser una tarea dentro del programa de cumplimiento, de hacer verificaciones por lo menos mensuales o trimestrales sobre la integridad de la base de datos del cliente, para identificar por búsquedas, por tablas dinámicas, por filtros, si hay clientes categorías, sin categorías de riesgo asignadas, sin fecha de vinculación asignada, con actividades económicas, digamos, incongruentes con su tipo digamos, de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Séptima recomendación, bueno, esto es sumamente cajonero, esto es de lo que hablamos anteriormente para poder ya, pues, el tema de debida diligencia. Es muy importante documentar, y no solamente documentar, evidenciar las 3 actividades del conocimiento del cliente o de la debida diligencia. Y las segmentamos de esta forma. Actividad número 1, identificación. Actividad número 2, verificación. Actividad número 3, registro. La identificación pues conlleva precisamente obtener la información del cliente en formularios, ya sea para personas jurídicas, natural, conocer si el cliente es de alto riesgo, las actividades del negocio del cliente, establecer el perfil, ya sea financiero o transaccional del cliente, el origen de los fondos, ahora destino. Eso es parte de identificar. Es decir, yo llego a un aeropuerto y me va a decir, ¿usted quién es? Edwin Ríos. Ah, perfecto, Edwin Ríos, pasa adelante. No, usted tiene que, pues, hacer una serie de pasos y cumplir una serie de pasos, que ahí es donde entra el número 2. Ah, yo llegué entonces a la puerta de entrada del sujeto obligado. Quiero comprar un vehículo, quiero comprar una propiedad. Claro, ya yo me identifiqué y completé todo el formulario y declaré todo. Pero tengo que proveer información, dependiendo de la regulación o el tipo de sector, en este caso no financiero, para poder que ya sea el mismo área de negocio o el área de cumplimiento verifique que mis datos que yo
proporcioné en la fase 1 de identificación sean correctos. Datos de información, mis datos del cliente, documentos de beneficiario final, por ejemplo, si es una persona jurídica, el origen de los fondos, y utilizar herramientas de verificación como bases de datos, Workshop, Work Compliance, etcétera, OFAC, registro público, otras fuentes. Y por último, la parte tangible, lo que el auditor pues realmente va a tomar como conformidad, el registro. Tú puedes haber identificado, verificado, pero si no pusiste la fecha de verificación de manera oportuna y la pusiste 3 meses después, el proceso de verificación se ve afectado. Hay una debilidad de control. Entonces, el tema del registro, pues definitivamente, ya sea en expediente físico, pues asegurar de que el expediente hable por sí solo. Nosotros en auditoría interna y externa tenemos un dicho que se dice que los papeles de trabajo hablan por sí solos. A nosotros nos inspeccionan. Y cuando un inspector te revisa tu papel de trabajo, en este caso la superintendencia de bancos, otros reguladores nos inspeccionan a nosotros también, pues los papeles de trabajo tienen que hablar por sí solos, tienen que explicarse por sí solos. Un procedimiento A más B es igual a C, yo tomé 10 muestras, las 10 aquí están, etc. Documentar el expediente físico a sí mismo en cumplimiento, o el expediente electrónico, ya sea a través de SharePoint, OneDrive, todas estas tecnologías en la nube, para efecto de poder tener el expediente electrónico. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de COVID, muchas empresas pueden seguir operando para efectos de auditoría porque tienen todo su proceso de cumplimiento, se fue transformado digitalmente o está ya en la nube. Otras, digamos, están un poco más limitadas para poder operar, pero bueno, eso no es algo que tampoco interrumpa la auditoría porque más adelante se puede cubrir y uno pone las limitaciones dentro del informe. El tema de la conservación y la actualización y el plan de actualización. Bien, las responsabilidades. ¿Dónde están las responsabilidades? Esto es juicio personal, esto no es un tema, no es una opinión de RCM. El área de negocios debe ser la responsable de identificar al cliente, pero también tiene responsabilidad de por lo menos hacer una verificación de los datos generales, una verificación proactiva. La verificación, digamos, ya efectiva final va a ser del área de cumplimiento. Es decir, cumplimiento tiene que asegurarse de que el cliente no generó ninguna prensa negativa, no estaba listado por un acto de corrupción, por un acto de cualquier tipo, digamos, de prensa negativa que pueda afectar pues la confianza del expediente o de su proceso de debida diligencia o de sus fondos. La documentación del beneficiario final aquí es muy importante y esta es una recomendación positiva que a veces como auditores tenemos que hacer. Muchas veces cuando las estructuras de cumplimiento, por ejemplo, están muy limitadas o están concentradas en una sola persona, que hay mucho trabajo, por en este caso, suele suceder de que hay demasiado trabajo en la función, no, tengo que monitorear, tengo que hacer prevención, tengo que hacer normativa, entonces hay cosas que se pueden escapar de la mano. Pero también hay cosas, por ejemplo, que pueden estar sobrecargando al departamento de cumplimiento sin que realmente la ley o la regulación así lo requiera. Entonces, vamos a poner el caso de algunos documentos de debida diligencia. Por ejemplo, la ley establece claramente por los niveles porcentuales de accionistas para el caso beneficiario final hasta dónde tienes que llegar. En un fideicomiso te dice, bueno, hasta el protector, los participantes del fideicomiso, hasta dónde tienes que llegar. Pero en identificación, si la entidad o el sujeto obligado quiere robustecer sus procesos con otros métodos de verificación, pues ya es política interna del sujeto obligado. Entonces, claro, la información hay que identificarla y verificarla. Pero no es que al beneficiario final le vas a pedir toda la información de debida diligencia como si fuera el cliente original. Tú vas a llegar hasta donde la ley te pide. Muchas veces sucede que hay formularios de debida diligencia para beneficiario final, para protectores, para participantes, para otros beneficiarios, que al final lo que hacen es sobrecargar las áreas de cumplimiento y dedicarle recursos o esfuerzos que pueden ser para tareas más importantes u otras tareas relevantes dentro de su programa que están concentradas en esto. Y por ende esto satura también el área de negocios, de que hay que actualizar los expedientes. Mira, me falta utility bill del beneficiario final que está por arriba por debajo del 5%. Entonces, esto es muy importante que el parte de nuestro gap análisis pues lo recoja para asegurar si estamos haciendo lo correcto. No voy a entrar digamos, porque ya estamos sobre la hora, desde que empezamos a hablar. No voy a entrar en el detalle de este caso, pero son cosas que suelen suceder en un expediente. Por ejemplo, tenemos un cliente, Akira Toriyama, que es japonés, pero reside en Brasil y declara en su perfil transaccional con su institución financiera $500,000 anuales como presidente ejecutivo de la empresa DBZ. Cuando se le va a hacer el due diligence, obviamente los movimientos mensuales declarados o empieza a generar
ya como parte de la transaccionalidad o parte del inicio del proceso, los depósitos iniciales son 50.000, las salidas son 30.000. Presenta información financiera de la empresa DBZ para comprobar el perfil financiero del cliente. La cuenta se vincula y se mueve bajo este perfil transaccional desde el inicio hasta la fecha. Entonces, aquí, obviamente, quizás si nos ponemos a analizar el detalle y sacamos las matemáticas, sabemos que la matemática no da los 500.000 y que por otro lado, el señor presentó la información financiera de la empresa y no su información financiera de él, por el cual, digamos, generar ingresos por $500.000. Estas cosas a veces pueden pasar en el expediente, voluntario o involuntariamente. A veces por el tema de la agilidad. Mira, aquí te voy a adelantar el estado financiero de mi empresa para que tengas algo allá. Entonces, la revisión del área de cumplimiento desde el punto de vista de debida diligencia el escrutinio debe ser muy relevante. Ahorita estamos prácticamente por entrar nuevamente una lista de la Unión Europea por temas de práctica. El escrutinio va a ser mucho más significativo y los reguladores van a empezar a requerir y hacer mucho más, digamos, énfasis en el escrutinio de los expedientes. Esas son cosas que pasan, hay múltiples casos. Generalmente cuando hacemos capacitaciones a nuestros clientes, dependiendo del sector, damos cualquier cantidad de cápsulas como estas para poder analizar, y no que sea cumplimiento el que las analice, sino que sean otras áreas como negocio principalmente, que pueda realmente, como parte de su responsabilidad de identificación y verificación, dar con la falla antes del proceso de vinculación y determinar por qué podría ser correcta o incorrecta la vinculación. Recomendación número 8, evidenciar el seguimiento del negocio del cliente y monitoreo. Los sujetos obligados financieros y no financieros deben, y es importante, número 1, entender, validar y documentar la actividad del cliente. ¿A qué se dedica el cliente? Su forma de hacer negocio, sus tipos de operaciones, si maneja efectivo, si no maneja efectivo, sus transacciones con partes relacionadas, si me pueden pagar en algún momento lo que me compró, mi bien o servicio o mi cuenta, la van a fondear o pagar con transferencias internacionales, con partes relacionadas, compañías, filiales, etc. Dar seguimiento y monitorear congruencia entre esas operaciones efectuadas, ya sea que el cliente en su perfil inicial dijo, mira, tengo las capacidades, porque aquí está mi declaración de renta, aquí está mi carta de trabajo, y aquí compré mi casa o mi auto, y eso es lo que pues, las declaraciones, los papeles dicen. Y tú elaboras el perfil, digamos, del cliente dentro del sujeto obligado no financiero. Esta persona puede comprar una casa, puede comprar un auto, le da para esto. Pero si sobre la marcha el mismo cliente te dice, no, ahora te voy a comprar un carro para mi esposa, un carro para mi sobrino, o quiero otro apartamento, o quiero otra propiedad, o se mueve del perfil, bueno, compré un apartamento en Gato Pintado, ahora quiero un apartamento en Costa del Este o en Punta Pacífica, donde sea, empieza a cambiar un poco el perfil, ya empieza a generar inusualidades en función, o sea, tiende a ser incongruente lo que yo declaré en mi perfil inicial, en base a mi documentación soporte. Entonces, el negocio y el departamento de cumplimiento lo que tienen que hacer es, hey, ven acá, tú me diste un perfil de esta forma, tú me puedes comprar acá, susténtame de dónde tú sacas. No, que yo me gané una herencia. Ok, una herencia, una lotería, bueno, dame el recibo, dame la venta, vendí una propiedad, o sea, información de sustento para el cual voy a comprar y vender, comprar bienes o servicios o hacer transacciones. De igual forma, en el sector financiero, esto no voy a hablar del sector financiero porque ya los que están presentes de bancos y superintendencia de bancos pues están claritos en este tema. Así que la congruencia. Actualizar la debida diligencia en función a la operación del cliente. Esto es otro aspecto que sobre la marcha, los planes de actualización, si el cliente fue incrementando operaciones porque ha crecido, antes tenía una bodega, ahora tengo 2 bodegas, empiezo digamos, a archivar o a custodiar más, entonces mi operación me da para pues, otro tipo de actividades. Configurar las reglas de seguimiento. Ojo que no estoy hablando de reglas de monitoreo transaccional como tal. Seguimiento. Deben ser adecuadas y suficientes en función a mi tipo de perfil, ya sea para blanqueo de capitales y reglas para financiamiento del terrorismo. Ojo, no es lo mismo. Blanqueo de capitales es gente que quiere introducir el dinero o buscar dar una apariencia legal al dinero, y financiamiento del terrorismo es utilizar el dinero limpio o sucio para un fin terrorista. Las reglas son diferentes. Hay acuerdos, la UAF, aquí la Unidad de Análisis Financiero en Panamá, pues estableció una normativa donde así como para efectos de las etapas de blanqueo de capitales, las 3 etapas de blanqueo de capitales, perdón, pues también habla de las etapas del financiamiento del terrorismo. El hecho, por ejemplo, de que tú tengas una cuenta bancaria con una tarjeta de débito y tienes $2.000 en la tarjeta de débito y sacas dinero en efectivo en una zona de guerra, eso es una señal de alerta. Ahora, ¿eso se configura en el sistema? Habría que ver. Es importante dar gestión oportuna, efectiva y confiable a las alertas en la herramienta de monitoreo transaccional.
Hay un plazo para el cierre. Bueno, me va a tomar cerrar 10 días, 15 días, 30 días, 60 días. Hay que documentar. Muy importante, no solamente la razón del cierre. Ah, no, el señor vendió una propiedad. Yo tengo una cuenta en el banco A y mi cuenta es de planilla. Cobro los 15, los 30 y 13º mes. Yo declaro eso en mi perfil transaccional. Cuando a los 3 meses, la operación se ha mantenido tal cual, a los 3 meses entonces recibo un depósito de $100.000 o una transferencia de $100.000. Claro, el sistema de monitoreo va a detectar eso. Hey, esto sale de tu perfil. ¿Qué significa esto? No, lo que pasa es que yo vendí una propiedad, vendí un apartamento, aquí está bueno, usted tiene que proveerme la información, la documentación de soporte para incluirla dentro del papel de trabajo para sustentar el cierre de esa alerta. No es cerrar por cerrar. Pero también hay alertas, digamos, que se generan por temas de intereses, temas matemáticos de la herramienta que a veces, digamos, requieren calibrarse. Entonces, importante para el sujeto obligado no financiero, y esto tengo que decirlo, están los reguladores presentes, pero tengo que decirlo, es muy importante, el monitoreo efectivo va a depender del tipo de producto o servicio que provea o venda o ofrezca el sujeto obligado financiero. Es decir, no todo es fácil de monitorear. Si lo comparamos con un banco, con una casa de valores, con una fiduciaria que tiene una cuenta y hay fondos moviéndose local o internacionalmente entre diferentes beneficiarios, eso es fácil de monitorear en una herramienta. Pero ¿cómo yo monitoreo un agente residente para una firma de abogados? ¿Cómo yo monitoreo pues, a una inmobiliaria? Hay que entonces establecer reglas de seguimiento que me permitan realmente poder identificar si hay una variable en el comportamiento de la naturaleza de mi cliente y utilizar eso como un análisis o una herramienta de seguimiento o monitoreo, pero no transaccional. ¿Ok? Es importante que esto lo comente porque en la experiencia, cuando vamos en el día a día a hacer auditorías internas de diferentes organizaciones financieras y no financieras, principalmente las no financieras, pues puede suceder de que, hey, por ejemplo, yo no tengo ni una cuenta bancaria, yo no recibo fondos de cliente, yo le vendo un servicio, entonces, ¿yo qué voy a monitorear? ¿Cómo monitoreo esto? Ok, lo que hay que hacer es, dentro parte del análisis, del gap análisis de la evaluación de riesgos para productos y servicios, identificar aquellos productos y servicios que pueda dársele un seguimiento o establecer algunas reglas de monitoreo posterior o preventivo que me ayuden a poder, digamos, identificar cualquier tipo de inusualidad que pudiese ser sospechosa. Entonces, esto es muy importante que lo clarifiquemos porque no podemos, en este sentido, como auditor interno, yo, auditor externo, ir al cliente, un sujeto no financiero, y decirle, mira, quiero ver tu herramienta de monitoreo transaccional. No, pero Edwin, yo no manejo transacciones, yo no tengo transferencias entre cuentas. Ok, tú lo que puedes, sí, es definitivamente generarme un reporte que me diga todos los pagos en efectivo que se hicieron a través del sistema. Si yo tengo Peachtree, si tengo SAP, Oracle, lo que sea, yo puedo generar reportes. Ese reporte, integrarlo a mi proceso de seguimiento para monitorearlo, ya sea de manera preventiva y que me genere algunas banderas previas o de manera detectiva. De igual forma, pues una serie, digamos, de filtros a nivel del sistema que me permitan, pues, hacer algún tipo de seguimiento. Por ejemplo, un auto. Ok, el cliente puede comprar un auto. Bueno, ya sabemos que este cliente definitivamente tiene la capacidad de un auto, pero entonces yo le voy a poner algún tipo de control tecnológico, control de aplicación en la herramienta del core de ventas o el sistema de ventas de facturación del cliente, que me diga, ¿sabes qué? A este cliente no le puedo facturar número 2. Un segundo vehículo, a menos que me lo sustente, a menos que me dé otro papel que me diga que puede sustentarlo. Igual en el sector inmobiliario. Ahora, el sector inmobiliario tiene una particularidad, y esto es bien importante, y es muy normal también que se maneje. Yo, Edwin Ríos, compro un apartamento en cualquier área, lo compro a título personal o cuando estoy empezando a comprarlo a título personal, y posteriormente es muy normal que lo quiera pues transferir a una fundación o que antes de que cierre todo el proceso de vinculación o de transacción particularmente, yo lo cambie a una figura jurídica. Esto legalmente es válido. Yo quiero dejar este apartamento a mis hijos, a mi esposa, a futuro, a mis padres, en caso de cualquier contingencia o fallecimiento, y lo voy a dejar entonces a una fundación con unos beneficiarios. Esa fundación, en el momento que cambia, pues hay que darle tratamiento de persona jurídica e irme a lo que me pide la ley. Bueno, si es el porcentaje accionario de tanto para el sujeto financiero, tanto para el sujeto financiero. Entonces, ahí es donde es importante pues hacer los procesos de verificación cuando hay cambios dentro de la estructura que pueden ser legales. Yo quiero proteger mi patrimonio, entonces mis cuentas bancarias que tengo muy bien en un banco, yo las quiero meter en un fondo
aparte o las quiero meter en una cuenta a nombre de una fundación para evitar cualquier tipo de demanda, o sea, para protegerme legalmente. Eso es protección patrimonial o meterla a través de un fideicomiso. Eso es protección patrimonial. Pero eso hay que entenderlo muy bien como auditores, debemos entenderlo para poder hacer nuestras evaluaciones basadas en riesgo, enfocadas a riesgos y hacer pues intervenciones muy puntuales. No voy a entrar en detalle de seguimiento del cliente, creo que ya lo hablé. Esto es el examen especial para determinar si una operación es sospechosa o no sospechosa. Tengo que correr estos pasos, buscar esas evidencias específicamente y decir, mira, fue un hecho, una operación, una transacción inusual, entonces genero mi evidencia, mi conclusión, fue sospechosa, sí, reporto el ROS dentro de los 15 días, o mira, tenía tentativa de reporte, entonces con ley 70 lo reporto como un ROS complementario y después proveer la información adicional. Y como operación sospechosa no, pero entonces hay una tarea. Tengo que, y el auditor lo va a pedir. Ahora, a veces somos un poco flexibles en este sentido porque se documenta a través de las herramientas de monitoreo. Crear registros de las operaciones, inusuales investigadas, dar tratamiento opcional, etcétera, etcétera. Así que hay que documentar tanto el ROS como el no ROS. Muchas veces los auditores vamos a buscar, muchas veces es el no ROS, porque yo quiero ver que se haya completado y hasta dónde llegó esto. Y el ROS tenía, o la investigación tenía alta probabilidad de ser ROS, pero la apuntaron en junta directiva o la bloquearon en junta directiva o en comité o en negocio, la gerencia dijo, ¿sabes qué? Esto no se reporta, hay un tema de dependencia, un tema de objetividad. Entonces, hay que buscar por qué no se declaró. Y aquí es donde entran los niveles también de aceptación, aun cuando el oficial de cumplimiento tiene total independencia para reportar. Y así debe hacer. Esta cápsula también se las voy a dejar en el material que le vamos a compartir posteriormente, que vamos a publicar, pero trata muy similar. Un seguimiento de una transacción. Un cliente da una transferencia a un beneficiario extranjero dentro de su perfil transaccional, $24,000. El sistema de monitoreo genera una alerta porque el beneficiario es un PEP. Cuando negocios llama al cliente, le dice, oye, mira, tuve una transacción hacia un PEP. Sí, esto es parte de una asesoría legal que me está dando, una asesoría que me está dando el beneficiario como PEP, esto, lo otro. Ah, ok, tú me puedes dar la factura, el contrato. No, esto fue un acuerdo verbal. Yo instruí al negocio para que hiciera la transferencia. El ejecutivo de negocio notó un tanto nervioso y confuso en sus respuestas. Por ejemplo, esta operación es sospechosa, no es sospechosa, es inusual. Aquí vienen entonces los procesos de investigación. Si yo le hice una transferencia a un PEP, a una persona expuesta políticamente, no saltó nada a nivel de PEP, simplemente saltó que es un PEP. Y te pido el sustento de esa relación de asesoría, de esa relación comercial que tú tienes con el PEP, que puede ser totalmente válida, legal y transparente, pero simplemente no, fue un acuerdo verbal. Y entonces vienen las señales alertas como comportamiento, las señales conductuales. Me empiezo a poner nervioso, o el comportamiento conductual. Me pongo un poco nervioso, flaqueo en las respuestas, no tengo evidencia contundente para decir, no, aquí está el contrato, firmado por ambas partes, fue notariado, etc. Ok, perfecto, tumbo la alerta del sistema, no pasa nada. Pero aquí, sobre todo, vamos a ponerlo más dramático, que el cliente diga, ¿sabes qué? Ya no transfieras nada, yo veo después cómo hago. Ok, eso sí da mayor consideración para hacer como una operación sospechosa. Igual todo esto debe pasar por un punto de revisión y una toma de decisión interna. Penúltima recomendación, esta es rápida, documentar los requisitos del programa de capacitación. Esta es la base de cumplimiento. La capacitación no solamente tiene que tomarla cumplimiento es el que más sabe de cumplimiento, obviamente, dentro de la organización. Es importante para la línea de defensa 1, aquí hay temas sugeridos, considerando el enfoque basado en riesgo. Línea de defensa 2, riesgos, cumplimiento propiamente. Y línea de defensa 3, auditoría, también se involucra. Pero, por ejemplo, el análisis de estructuras sofisticadas de personas jurídicas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como en estructuras de beneficiario final. Eso es muy importante analizarlo. Las áreas de verificación, tanto de negocio como de cumplimiento, tienen que tener esas suficientes capacidades, competencias y herramientas para poder investigar hacia arriba o hacia abajo. Si la empresa es operativa, si no es operativa. Si mi beneficiario final es operativo o no es operativo. Si mis filiales son operativas o no son operativas. O sea, es muy importante desde este punto de vista, pues, tener mucha técnica avanzada en métodos de investigación, en métodos de análisis de operaciones con estructuras sofisticadas de personas jurídicas, entre otros. Por ejemplo, delitos precedentes de blanqueo de capitales, incluyendo evasión fiscal, es parte del conocimiento, temas de listas, vulnerabilidades, paraísos fiscales, entre otros. Entonces, hay diferentes métodos de capacitación, no voy a entrar en detalle sobre esto. ¿Cuándo capacitar? Pues capacitar cuando hay una nueva regulación de manera anual, cuando eres un nuevo colaborador, cuando hay un cambio importante en una ley, una reglamentación,
o cuando un auditor dice, mira, vi muchas fallas en el proceso de diligencia por parte del área de negocios, por ende, la capacitación hacia el área de negocios hay que ser reforzada, hay que hacerla reforzada. Entonces, desde ese punto de vista, esta diapositiva me la traje del Congreso Hemisférico, que fue el tema que nos pidieron, digamos, proyectar o presentar en el Congreso Hemisférico el año pasado. Así que se la estoy compartiendo porque está por línea de defensa. Ahí sería cada sujeto obligado, financiero o no financiero, pues poder determinar cuál va a ser el temario. Ahora, en el caso de la banca fiduciaria, regresando nuevamente a esta regulación, el artículo 28 habla muy claramente los requisitos de contenido de capacitación para la persona de nuevo ingreso o para la capacitación general del personal. Hay un temario que la super pide, los auditores lo validamos, el auditor externo lo validamos también y los reguladores lo validan. Última recomendación, es la más rápida. Tenemos que aprender a dividir las auditorías. Ya con esto cierro la presentación. Les pido disculpas por los minutos que les estoy robando. Hay que sacar el mayor provecho de las auditorías para mejorar el sistema de control interno. Nosotros somos de la filosofía de que mejor que lo identifiquemos como auditor internos, antes que el externo y antes que el regulador, y como auditores externos, pues identificarlo antes que el regulador, porque nosotros como auditores internos y externos no podemos multar. Ahora, tenemos que poner en papel definitivamente las evidencias y los hechos, si algo salió bien, si salió mal. Pero nosotros no tenemos facultades para multar. Simplemente escalamos a junta directiva a través de los foros de comité de auditoría de cumplimiento, las recomendaciones, los hallazgos, etcétera. Pero nosotros no podemos multar. El regulador sí puede multar y puede publicarte en una página web indicando tu régimen de prevención fue multado por tanto monto por el hecho de haber incumplido con una serie de políticas o régimen de prevención. Entonces, siempre es bueno sacarle provecho a las auditorías. No vean el auditor como mi enemigo, como la persona que me viene a sacar los hallazgos. Sí, está bien. La auditoría tiene que ser independiente, tiene que ser objetiva. Eso es muy importante, son normas de auditoría, hay que ejercerla con el debido cuidado profesional, tienes que tener competencias. Yo no voy a auditar un sistema de monitoreo si no tengo un auditor de sistemas. Eso matemáticamente no cuadra. O sea, yo puedo saber lo que es una regla de monitoreo. Y la regla de monitoreo más sencilla es el perfil transaccional. Deposito 10 y deposité 12. Ok, el perfil es 10, deposité 12, me salta una regla. Eso es lo más fácil que hay. Hay que evaluarlo desde el punto de vista técnico. Hay analistas de alertas, analistas. Entonces, el equipo de auditoría tiene que estar muy bien conformado de manera colectiva. Y eso es muy importante cuando vamos a tomar decisiones para efectos de tener nuestros auditores internos o capacitarlos, o los auditores externos, que sea un equipo colectivo. ¿Quién va a ser el auditor de sistemas? ¿Quién es el analista ML? ¿Quién va a ser el auditor de gobierno corporativo, por ejemplo? ¿Quién es el que lee las decisiones de las actas, la metodología? Esa persona tiene que leerse desde el informe de auditoría, el informe de cumplimiento, hasta el informe del comité de prevención y el informe que el presidente del comité de prevención le hace a la junta directiva. Esa persona tiene que llevar toda la trazabilidad. Esa tarea no puede repartirse en dos auditores porque se pierde el objetivo. Entonces, con eso yo me despido. Algunas consideraciones finales. Nos gustaría darles una constancia de participación virtual. Sabemos que es un requerimiento